Protección y creación con símbolos soberanos en la Matrix. El jugador libre, cuando empieza a jugar conscientemente en el mundo juego Matrix, con sus propios símbolos puros y libres, que poseen la misma cualidad inmaculada que él y que la fuente original libre, descubre de inmediato una multiplicidad de formas y maneras de experimentar y ejercer el control creativo sobre este escenario. Estos símbolos, nacidos de su conciencia soberana y sin contaminación energética, se convierten en herramientas de manifestación y protección que pueden ser utilizadas con absoluta libertad, precisión y seguridad, sin ninguna interferencia por parte de las entidades artificiales de control que rigen la Matrix. Por ejemplo, si el jugador libre decide proteger un lugar específico de cualquier interferencia energética, vibracional o manipuladora del mundo juego, puede plasmar con tinta el símbolo de protección sobre la superficie física del lugar elegido. Este acto no es simbólico ni imaginario, sino un anclaje real de la frecuencia de protección que inmediatamente envuelve el lugar, tanto en el plano físico como en el campo etérico y cuántico. Ninguna entidad vibracional artificial, ningún programa de control ni ningún egregor puede penetrar esa protección porque desconocen por completo el poder libre, soberano y no manipulado de la fuente original, que se manifiesta en cada trazo del símbolo. Esta ignorancia de las entidades sobre la verdadera naturaleza de la frecuencia hace que su interferencia sea imposible, garantizando una protección plena e invulnerable. De igual manera, el jugador libre puede extender esta protección a otros individuos o personas jugadores que todavía permanecen en el estado de olvido y que cargan con los programas energéticos de la Matrix desde que tienen memoria. Para lograrlo, puede dibujar el símbolo de protección directamente sobre alguna parte del cuerpo físico del individuo, transfiriendo la frecuencia a su campo energético. También puede realizar la protección de manera puramente etérica, simplemente visualizando el símbolo sobre el campo vibracional de la persona y sosteniendo la intención clara de que esa protección se active y permanezca. En ambos casos, la frecuencia pura del símbolo actúa sin restricción alguna, porque ninguna programación implantada en la conciencia o en el campo energético del individuo puede neutralizar o distorsionar su efecto. Las entidades y los programas que operan en las personas dormidas no pueden interferir en la energía soberana y desconocida de la fuente original, de modo que la protección permanece estable mientras el jugador libre así lo desee. Esta capacidad de proteger a otros individuos se realiza de forma completamente segura y sin riesgo de contaminación energética, y la protección puede ser retirada en cualquier momento desde el campo cuántico o etérico, con solo la intención y el pensamiento del jugador libre. La voluntad soberana de quien recuerda su naturaleza original es la única autoridad real sobre la activación o la desactivación de estos símbolos, por lo que el jugador libre siempre mantiene el control absoluto sobre sus creaciones. Asimismo, el jugador libre puede anclar sus propios símbolos sobre papel de una manera aún más expansiva y creativa. Puede dibujar un mapa o un esquema de un lugar físico del mundo juego Matrix que conozca, o puede trazar la representación de una persona específica y luego plasmar sobre ese dibujo el símbolo que contenga la frecuencia y la intención que desea manifestar. Este acto, realizado con plena conciencia y propósito, se convierte en un puente directo entre el campo cuántico y el plano material, generando de inmediato los efectos para los que fue concebido el símbolo. El lugar o la persona dibujada reciben la influencia vibracional con total eficacia, porque el símbolo anclado en el papel actúa como un nodo de manifestación que reordena el éter manipulado según la voluntad del jugador libre. Este proceso puede desarrollarse dentro del propio libro sagrado libre del jugador, un libro físico que se convierte en un espacio personal de creación consciente. Desde ese libro, el jugador libre puede diseñar, organizar y realizar acontecimientos que luego suceden o se despliegan en la Matrix, siempre bajo su soberanía y con la claridad de que ninguna entidad artificial puede intervenir en su juego. Esta forma de manifestar acontecimientos es completamente secreta si el jugador así lo decide, porque el poder de los símbolos y la intención vibracional no dependen de la aprobación ni del consentimiento de ninguna otra conciencia.
Así, el jugador libre continúa explorando el mundo juego con total seguridad y con un dominio aún más profundo sobre el éter manipulado, convirtiendo cada experiencia en un acto creativo consciente donde su voluntad y su conexión con la fuente original libre son las únicas fuerzas rectoras que determinan la realidad que elige vivir. Conclusión final. Protección y creación con símbolos soberanos. La soberanía práctica del jugador libre en la Matrix. El jugador libre descubre con la certeza que otorga la experiencia del éter limpio que sus símbolos no son meros dibujos ni ornamentos, son patentes de frecuencia que surgen directamente de su conciencia soberana. Cada símbolo nace en el campo cuántico como una estructura vibracional determinada por la intención, la emoción y la claridad del creador. Esta estructura posee una firma energética inequívoca que actúa como estampilla de la fuente original en la materia. Esta firma se imprime primero en lo etérico y luego puede ser traducida a la forma física mediante un anclaje, tinta sobre papel, grabado, trazo sobre cualquier superficie, que sirve de interfaz entre planos. La pureza del símbolo depende exclusivamente de la pureza de la intención que lo concibió. Cuando más limpia y coherente sea la intención, pensamiento más emoción unificados, más nítida, eficaz y inmaculada será la frecuencia que el símbolo porta. Estos símbolos soberanos funcionan como herramientas autónomas. Una vez creados y correctamente anclados, ejecutan la acción para la cual fueron diseñados sin necesidad de intervenciones constantes. Pueden operar como campos de protección, como activadores de prosperidad, como matrices de sanación o como nodos que reordenan probabilidades en un área determinada. Su rango de acción depende de la potencia de la intención original y del tamaño del anclaje. Un símbolo pequeño y denso plasmado sobre una puerta puede blindar esa entrada. Un símbolo mayor trazado en el centro de un terreno actúa como núcleo que reconfigura toda la grilla energética que lo rodea. Los símbolos también pueden estar programados para activarse en condiciones concretas. Ahora, fase lunar, solo si eso el creador desea que forme parte de la intención, pero su fuerza principal siempre procede de la coherencia interior del jugador libre y no de factores externos. Cuando el jugador libre decide proteger un lugar mediante la plasmación con tinta, lo que realiza es un anclaje multidimensional. El trazo físico es solo la punta visible de una estructura que se despliega en la realidad sutil. La elección del lugar, la orientación del trazo, la superficie y la calidad de la tinta son consideraciones prácticas que ayudan a sostener la acción material, pero la verdadera eficacia reside en la impronta etérica que la intención imprime desde el momento de la creación. Al materializar el símbolo, el jugador crea un campo vibratorio que envuelve el lugar en capas, una malla densa en el plano físico, una capa de contención en el etérico y una resonancia protectora en lo cuántico. Las entidades artificiales y los egregores, al no reconocer la firma pura de la fuente que contiene el símbolo, resultan incapaces de anclar sus frecuencias en ese nodo, es decir, el símbolo actúa como llave y cerrojo simultáneamente, permite el tránsito de lo que ha sido autorizado por la intención libre y bloquea lo que no coincide vibracionalmente. La extensión de la protección a otras personas se realiza mediante dos vías complementarias, el anclaje físico directo y el anclaje etérico por visualización. Trazar el símbolo sobre una parte del cuerpo físico, una muñeca, un omóplato, una placa que se coloca sobre la ropa, transfiere la frecuencia del campo energético de ese individuo y crea una malla de contención alrededor de su aura. Visualizar el símbolo sobre la persona sosteniéndola con intención clara y manteniendo la coherencia emocional logra el mismo efecto desde el plano sutil, sin intervención material. En ambos casos, el símbolo no destraba, entre comillas, los programas implantados en el otro. Lo que hace es erigir una barrera soberana que las entidades manipulatorias no pueden atravesar porque no reconocen ni pueden operar dentro de la vibración de la fuente que el símbolo contiene. Por eso la protección funciona incluso cuando la persona protegida permanece en el olvido. El símbolo actúa como escudo independiente de su grado de conciencia.
La activación y el mantenimiento y la retirada de dicha protección son actos de la voluntad soberana del jugador libre. Con una intención explícita y clara, el símbolo puede ser desactivado al momento. Su frecuencia retirada sin dejar residuos entre comillas, porque su creación no exige contratos, sacrificios ni intermediarios. Esta reversibilidad es parte del diseño de los símbolos puros. Están sujetos únicamente a la autoridad de quien los creó. Asimismo, pueden configurarse para que se reactiven bajo condiciones precisas o para que permanezcan inmutables hasta que la conciencia del jugador decida lo contrario. Esta capacidad de gobernar la vida del símbolo desde la soberanía garantiza que no haya pérdida de control ni contaminación energética. El jugador mantiene la administración total de sus herramientas, como un guardián que sabe cómo abrir y cuándo cerrar sus puertas energéticas. La técnica de anclar símbolos sobre papel o mapas añade una dimensión estratégica al empleo simbólico. Al representar gráficamente lugar o una persona y dibujar sobre ese esquema el símbolo deseado, el jugador libre crea un nodo de manifestación que funciona como concentrador de intención. El papel se transforma en un reflector que proyecta la frecuencia hacia el sitio o hacia el individuo dibujado. Esta modalidad es invaluable para organizar múltiples acciones. Se puede plantear cronogramas, superponer símbolos para acciones complejas y diseñar redes de protección o de manifestación con nodos interconectados que reordenan el éter manipulado en áreas amplias. El libro sagrado libre del jugador es en este contexto. El libro sagrado libre del jugador es en este contexto un repositorio activo. Contiene símbolos encarnados, anotaciones de intenciones, registros de pruebas, vibraciones y planos de intervención. Conservado con respeto y cuidado, el libro funciona como centro de comando, desde el cual se planifican y ejecutan creaciones sin depender de consentimiento externo ni de validaciones ajenas. La práctica del símbolo soberano exige custodio y limpieza energética, aunque su pureza inicial es la garantía de inmunidad frente a la manipulación. El jugador responsable realiza periódicamente acciones de recarga y de comprobación de coherencia. Recargar significa recordar la intención original, sostenerla en una breve meditación y, si lo desea, volver a imprimir el trazo o visualizar el símbolo para revitalizar su campo. Comprobar la coherencia implica sentir si la frecuencia del símbolo sigue respondiendo con la misma contundencia. Si algo ha cambiado en el entorno del lugar protegido, el jugador lo recibe y puede ajustar la plantilla vibratoria. Estas tareas no son obligaciones místicas, sino gestiones de soberanía que reservan la integridad de la creación y evitan que sugieran malentendidos entre distintos niveles de conciencia. En el uso de símbolos soberanos se abre además un terreno ético que el jugador libre contempla sin complejos. La creación y la protección son actos de soberanía y por tanto requieren discernimiento. Proteger a alguien sin su consentimiento no disminuye la eficacia del símbolo, pero el jugador que actúa desde la fuente comprende la diferencia entre proteger para preservar la libertad de un ser y manipular para imponer una voluntad. La distinción es clara en la vibración. La primera siempre amplifica, expande y respeta. La segunda coarta, reduce y polariza. Desde la conciencia liberada, el uso de símbolos tiende a la restauración de la autodirección del protegido, no a su sujeción. Por eso el jugador libre, aunque poderoso, suele orientar su creatividad hacia la autonomía ajena. Crear campos que permitan a otros recordar su propia soberanía es el acto más noble que un símbolo puede realizar. Finalmente, el dominio de los símbolos soberano transforma el juego en una experiencia creativa y gozosa. Cada símbolo correcto es un puente entre la intención y la forma, entre la fuente y la escena. Con ellos, el jugador libre no solo se defiende contra interferencias, sino que actúa en positivo, genera espacios de sanidad, activa corrientes de prosperidad legítima, facilita procesos de sanación auténtica y dispone escenarios donde la libertad puede desplegarse sin cortapisas.
La Matrix deja de ser una prisión inexpugnable y se convierte en un escenario donde la conciencia libre restituye la armonía mediante la tecnología sutil del símbolo. Al final, lo que queda claro para el jugador es que la verdadera protección y creación Al final, lo que queda claro para el jugador es que la verdadera protección y creación no vienen de fórmulas externas, sino de la impecabilidad de la intención y de la fidelidad a la fuente. Quien juega desde ahí crea sin miedo, protege sin duda y manifiesta con la plena certeza de estar expresando la libertad original en cada trazo.